chicos, chicas, señores, señoras, ¿cómo están? Allá donde estén, que tengan unos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos súper contentos de estar en un episodio más de Preinsight y vamos a saludar a Augusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Baye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va así el frío de ahí de Nueva York? Acá todavía con un poco de calor en el momento que estamos grabando este nuevo episodio de la segunda temporada ya, qué rápido se pasa todo. Y muy contentos en realidad, porque hoy vamos a hablar de un tema que de un tiempo esta parte escuchamos muchísimo, leemos muchísimo, ¿no? Leemos sobre disrupción, sobre innovación, sobre estos modelos, estos emprendimientos que escalan muy rápido, que crecen, ¿no? Y que recaudan a veces o que valen y se venden por millones de dólares. Vamos a hablar del mundo de las startups, ¿no? Siempre desde el enfoque de la comunicación, ¿no? ¿Quién necesita una startup para hacerse más conocida, para valer más, para generar mayor valor en el mercado? Y para eso tenemos hoy día realmente un invitado de lujo que tiene más de 20 años de experiencia en este mundo de la innovación. Estamos hablando de Giancarlo Falconi Canepa. Yo a Giancarlo lo sigo y lo conozco desde hace muchísimos años, desde que Twitter éramos 5 gatos. Así que es un invitado especial. Giancarlo, además de ser administrador de profesión, es catedrático, es speaker, es mentor en innovación, en design thinking, desarrollo de software, transformación digital. Giancarlo tiene una carrera de más de 24 años y ha sido director de negocios y mentor de emprendimientos sociales y digitales en Movistar, en Samsung, en USIL, con Citec, en el Founder Institute, en Toulouse, en Cunha, Guaira, Lima Valley, ¿no? Fundación Romero, Tibit Latam, Progress, Soluciones Digitales, entre otros. Además, ha trabajado en Fundación Telefónica, ¿no? Durante más de 15 años. Catedrático en USIL, catedrático en la Universidad de Lima, en la Universidad de Piura, en fin. Tiene en su haber 5 premios en creatividad empresarial, Premio Startup Perú, Premio Startup Perú Incubadoras y además. Y si no fuera poco, todo ese currículum tan impresionante que tiene Giancarlo, ha escrito un libro que se llama 150 técnicas de growth hacking. Ya luego nos va a contar sobre eso. Entonces, como ven, realmente, una vez más, un invitado de lujo para ustedes, nuestra comunidad de Preinsight. Bienvenido, Giancarlo, ¿cómo estás? Gracias Augusto, gracias Maggie. Aquí contento de estar con ustedes y pues obviamente compartir conocimiento a través de, a través de este podcast tan genial que ustedes organizan. Nos Gracias. encanta tenerte aquí, bienvenido. Vamos a Gracias. empezar desde lo elemental, ¿no? Estamos en la era del emprendimiento. Todos queremos emprender, todos somos emprendedores y además de que la pandemia nos ha empujado un poquito a aventurarnos por el camino del emprendimiento. Nos gustaría que tú, siendo una voz autorizada, nos cuenten qué cosas son emprendimiento y qué cosas son startups. Bueno, el origen es el mismo, ¿no? O sea, el origen de querer cambiar y de generar una nueva realidad y de mejorar la sociedad es el mismo, ¿no? El corazón es el mismo. De repente ahí cambian algunas características y las características de una startup versus un emprendimiento convencional que podría ser, no sé, una zapatería o una bodega o vender algo físicamente, es justamente la escalabilidad, la posibilidad de crecer rápidamente a otros mercados, de estar hoy día vendiendo aquí en Perú, pero mañana en Nueva York, donde tú estás, y de una manera casi instantánea, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que justo comentaba Augusto, de crear una organización que sea exponencial, una organización que crezca rápido, que se pueda adaptar a distintos ambientes con mínimas adecuaciones. Y entonces tenemos ejemplos grandes como Rappi o LinkedIn o Netflix, que obviamente el hecho de que estén fundamentadas o basadas en tecnología hacen que su escalamiento y su crecimiento sea más rápido. Pero hay otros componentes, ¿no? Otros componentes como por ejemplo la flexibilidad en el crecimiento con las personas. O sea, normalmente las startups no son corporaciones grandes o no son empresas más pequeñas, sino, oye, con pocas personas hacen mucho. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de startups tienen 10, 20, 30 personas y están abarcando a todo el planeta. ¿Y por qué? Porque hacen uso de las tecnologías digitales, de la automatización de sus procesos, de la gestión a través de partners, de terceros o de amigos que les brindan alguna solución y en el medio pueden dar
servicios a otros lugares del planeta a través de estas tecnologías. Entonces, tiene esos componentes, ¿no? El componente de crecimiento acelerado, el componente de que son pocas personas y estas personas pueden moldearse, digamos, pueden ser mañana 20, pero pasado 30, y si la demanda no crece, de repente se reducen a 10 o a 2, y van probando modelos de negocio, no necesariamente con la idea que empezaron terminan, y van mutando, digamos, en el camino hasta encontrar realmente lo que funciona y lo que soluciona un problema para sus clientes. Entonces, es una organización bastante ágil, versátil, cambiante, y que no necesariamente arranca con una idea y termina con la misma. Entonces, eso hace que sea obviamente complejo en el camino, ¿no? Personalmente también yo me lancé, estuve en el mundo corporativo, como dijo Augusto, y yo mismo lancé una startup, y un día tenía 10 personas en temas de marketing digital B2C, y me di cuenta en el camino que lo mío no era B2C, entonces tuve que decirle a esos 10 que me había equivocado y que iba a llamar a otros perfiles B2B, ¿no? Entonces hay un cambio complicado también. Eso y Hay es un parte tema, de... Sí, hay un sí, tema interesante de flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces así las es. empresas constituidas entre la misión y la visión no hay mucho espacio para virar. Entonces, en las Sí, startups sí tiene esa flexibilidad. claro, exactamente, exactamente. Tienen esa versatilidad y justamente lo dicen siempre, ¿no? Oye, hay una prueba y error, pero esa prueba y error que comprende, ¿no? Comprende la iteración con tu cliente, darte cuenta de que fallaste y que tienes que cambiar de rumbo. A eso le llaman en startups, le llaman pivot. Y yo lo comparo mucho cuando uno juega frontón o juega pelota contra la pared. De repente pateas la pelota y no sabes por dónde va a llegar y vas corriendo a que no se vaya, ¿no? Entonces hay un pivot, hay un cambio, hay un tratar de que las cosas estén bajo control. Y en ese camino se habla mucho de las startups que los unicornios, pero detrás de un unicornio hay cientos de startups que han quebrado, que han fallado. Y aquí en Latinoamérica, obviamente, el tema del fallo está un poco sancionado. Hoy he fallado, he quebrado. Y se castiga mucho el fracaso. Y tú, Maggie, que estás ahí en Estados Unidos, seguro el mindset del fallar es distinto, ¿no? Oye, fallé, aprendí, ¿no? Aprendí, me di cuenta que la hice mal, pero la siguiente la voy a hacer mejor, ¿no? Entonces, un poco de, oye, sabes que no pasa nada, ¿no? Me equivoqué, sí, pero aprendí de esto Y eso que y dices es vamos a hacer otra cosa. súper Sí, importante, ¿no? Porque parte sí, del camino de aprendizaje es el equivocarnos. Porque si no sí. nos equivocamos, entonces no aprendemos. Sí, no aprendemos y va por ahí el tema del mensaje, ¿no? Un poco lo que nos lleva a o sea, ¿por qué fallan las startups? ¿No? Oye, y obviamente el tema de la comunicación, yo creo que, no creo, estoy seguro que es una de las primeras fuentes de equivocación cuando uno lanza una startup, ¿no? O sea, Giancarlo, sí, sí, y en esto tú estás diciendo unos conceptos súper claves en cuanto a las startups, que es esta velocidad de cambio, ¿no? Esta mutación a lo largo del tiempo, día a día. De hecho, yo he trabajado con varias startups y recuerdo que en algunos de ellos, de repente una semana iba y habían 20 personas en la oficina y después de 2 semanas regresaba y habían 100, ¿no? Y de pronto tuvieron que cambiar de oficina, ¿no? Y de pronto acabaron un proyecto o un enfoque e hicieron otro. Entonces, sí, la velocidad de cambio es impresionante y a muchas personas, ¿no? Y especialmente como tú dices, acá en Latinoamérica, esa velocidad de cambio y esa gran posibilidad de equivocarse, ¿no? Asusta, porque como tú dices, acá se castiga el aprendizaje a través del error, ¿no? Oye, ¿por qué lo hiciste mal en vez de obtener, como dice Maggie, esas lecciones valiosas? Y en cuanto a la comunicación usualmente es algo sostenido, es algo planificado, ¿no? Que tiene metodología y que cuando se hace, pues, de forma constante se obtienen, pues, los resultados o deseados, cuando estamos hablando a nivel reputacional, ¿no? ¿Cómo, en tu experiencia, cómo ves que o cómo deberían las startups manejar, pues, la comunicación en ese entorno, no solamente el externo, sino el interno, que es tan, pero tan cambiante y tan rápido? claro. A mí lo que me ha pasado y me pasa seguido, y los reto a los que están conversando con startups o tienen interacción con ellas, es que conversen en privado con los miembros de la startup y le pregunten qué es tu negocio, ¿no? O de qué va tu negocio. Y se van a dar cuenta que el CEO te dice una cosa y el comercial te dice otra,
y el de sistemas te dice otra. O sea, ya empezando por ahí, no hay una unicidad y una definición de qué es tu empresa en una sola declaración. Y eso es lo que yo les hago ver a ellos. O sea, si yo converso y parecen que son tres empresas distintas y realmente es una sola, pero te das cuenta que son visiones distintas sobre la misma empresa. Parece que te hablaran de tres empresas distintas. Y ahí es el primer reto, ¿no? O sea, oye, ¿cómo hago que la visión del líder o del gerente general o del CEO o del creador de esta startup haga que todos estemos alineados con esa visión, que todos compartamos el mismo speech o las mismas frases, la misma intención de cambiar el mundo, que estemos enfocados en el mismo problema? Y eso es lo primero, la unicidad del speech, la unicidad del contenido de esta startup. Y es interesante porque de ahí partimos. ¿Cómo podemos vender un producto o un servicio donde no sabemos explicar de qué va? Entonces, y a eso digamos, los gurús del tema de startups le llaman message market fit, o mensaje el fit con el mensaje. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? No puede existir un ajuste de tu solución con el mercado si no tienes un buen mensaje que lo unifique y que con ese mensaje puedas salir a vender tu producto o servicio. O sea, te dicen, oye, es como, ¿qué es primero, el huevo y la gallina, no? O sea, oye, ¿sabes qué cosa? El mensaje, si tú puedes construir un super producto, un super servicio, pero no sabes venderlo, no sabes explicarlo, ¿de qué te sirve tenerlo? Entonces, es importantísimo, y es en lo que muchas startups fallan. Y te das cuenta cuando hablas con ingenieros muy sofisticados y que te hablan mucho de tecnología o de términos que no entiendes y buscan vender esto. Y no se dan cuenta que están fallando justamente en el mensaje, ¿no? En adecuarlo al público al cual están dando el servicio. Y hablando del mensaje, muchas veces construimos mensajes súper vendedores, a veces nos dejamos asesorar por especialistas y nos divorciamos un poquito del alma de nuestro propio negocio, ¿no? O sea, te dicen cómo venderlo, hacen un pitch maravilloso, pero al final el alma con el que lo creaste pierde ahí el sentido y no hay coherencia. Sí, ahí yo lo clasifico, aquí lo apunté un poco, hay tres valores, ¿no? El primer valor es el valor del cliente. O sea, ¿qué problema resuelves? Tu mensaje debe abordar el qué problema resuelves a tu cliente. El otro es el valor único, ¿qué te hace diferente? O sea, dentro de tu mensaje también tiene que estar esa huella de cuál es el valor que solo tú ofreces como empresa. Y por otro lado, lo que acabas de comentar, Maggie, o sea, oye, ¿cuál es el espíritu, la personalidad de tu organización, ¿no? O sea, ¿qué te hace no solamente diferente, sino te engancha con ese público que está dispuesto a comprarte? Oye, ¿eres más social? ¿Estás cambiando la vida de las personas de qué manera? ¿Eres ético? ¿Eres moral? ¿Eres, como le llaman, green? ¿O estás muy enfocado en el medio ambiente, en la sociedad? ¿Cuál es tu diferencial, pero más allá de solamente ofrecer un producto o servicio? Y todo eso tiene que entrar en el mensaje. Entonces, súper interesante. Hay algo que también es un juego como de, oye, ¿qué valor agregado entregas al cliente? Es como, y hago este juego con las startups, es decirle, oye, tu startup va a durar 20, 30, 40 años, ojalá que así sea, pero si muere en algún momento, ¿qué te gustaría que diga en la lápida de esta startup, no? Eh, ¿qué frase le pondría? Y esa es tu propuesta de valor, tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje transformador? Esta startup fue y transformó esta vida de esta manera tal. Entonces, eso. Qué genial eso, Giancarlo. Y yo creo que esto último que dices, ¿no? ¿Qué me hace diferente, ¿no? Al resto? ¿Cuál es esa propuesta, no solamente de valor, sino lo que me hace cambiar el mundo? Creo que está muy ligado a algo a lo que se le está prestando mucha atención hoy en día, y es el propósito, ¿no? El Propósito. mercado, las personas, estamos valorando muchísimo más aquellas marcas y por consiguiente también a las startups que tienen un propósito. ¿Qué tan importante es que yo realmente como emprendedor o como una persona que va a iniciar un negocio con un modelo de startup tenga bien consciente el propósito de mi marca y cómo lo voy a implementar y lo voy a hacer conocido a través pues, de mis mensajes?
Claro, ahí el problema es primero interpretar, siempre parte todo desde el centro del cliente, ¿no? Y esta parte, y es un proceso, como bien dices tú, y ese proceso mucha gente se lo salta, ¿no? Y realmente es un proceso. El primer paso es comprender a la audiencia. Oye, no solamente, y hay algo interesante también, o sea, oye, obviamente hay que comprender a la audiencia, pero el emprendedor tiene que levantarse todos los días con ganas de resolver ese problema. O sea, hay como un emprendedor, digamos, hay el Product Market Fit, el Message Fit, pero también hay un emprendedor fit, ¿no? O sea, tienes que hacer clic, hacer match con eso que estás buscando todos los días y levantarte con esa pasión a resolverlo. Cuando pierdes la pasión a resolver ese problema, es que sabes que tienes que cambiar de startup. Es como cuando el negocio en el que estás o la empresa que te contrató ya no haces match con el propósito, ya sabes que cambia de empresa o renuncia porque ya sabes que no tienes el motor este que te hace cambiar, el why, ¿no? El por qué quieres hacerlo. Y luego a partir de eso, o sea, de esta personalidad tuya de querer cambiar las cosas, entender a tu audiencia, viene otra parte. Ya viene la parte de crear el mensaje. O sea, a partir de esto, estos dos pilares básicos, recién ahí creas el mensaje. ¿Cómo ayudas a estos clientes? ¿Cómo creas este valor? ¿En qué eres diferente? ¿Por qué tú, no? O sea, ¿por qué tu empresa y no la del otro? Y probarlo. Y el otro, iterar en el mercado, probar este mensaje. Porque podemos ser muy simplistas o muy técnicos. Entonces tenemos que ir adecuando ese camino medio y el trabajo es iterar. Uh-huh. Y en el tema de la comunicación que hace un rato mencionabas, que había que estar alineados en esa comunicación, o sea, me gusta el tema que dijiste, si ser muy simplista o muy técnico, encontrar el punto medio y hay que atender a nuestros audiencias. O sea, lo importante es que nosotros entendamos nuestro negocio, pero que también la gente lo entienda, ¿no? Y para eso hay que diseñar estrategias y técnicas de comunicación. Y ¿cómo hacer en una empresa de 10 o de 20 personas que nos estabas mencionando al inicio para estar alineados con esa comunicación? Pasa que a veces somos un poco egoístas y no queremos compartir, no, mejor esto no se lo voy a decir a mis trabajadores. Y es súper importante que todos manejemos el mismo mensaje, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ahí ya hay técnicas, o sea, una de ellas es esta metodología Scrum, que es una metodología que va, o sea, es Design Thinking, Lean y Scrum, y dentro de la metodología Scrum que yo recomiendo, no porque obviamente vayas a hacer desarrollo de software, sino por la misma metodología, dentro tiene ciertos rituales, ciertos ritos, y uno de estos ritos es de arranque, es hacer el kickoff o el lanzamiento de tu startup y estar todos alineados con el reto, con que todos compartamos este mismo interés de desarrollar este proyecto y esta necesidad. ¿Quién lo hace así? Google tiene ese patrón también de trabajo donde comunica el reto a toda la organización o al equipo que está haciendo el desarrollo y luego tiene todos los días una reunión donde, bien interesante, estos rituales, porque tiene una reunión de 15 minutos que te dice, oye, ¿qué hiciste ayer? ¿En qué fallaste? ¿Cómo mejorarías? ¿Y qué vas a hacer hoy? En 5 minutos tienes que decir esto. Interesante porque todos los días vas alineado al objetivo, o sea, vas alineando al objetivo, y el último día tiene algo mucho más interesante que se llama retrospectiva. Y no te dice, oye, ¿en qué falló Augusto? ¿En qué falló Maggie? Sino te dice, oye, ¿cómo podemos mejorar como equipo? ¿Qué te funcionó bien a ti? ¿Qué te fue mal o en qué te fue mal a ti? Y cómo como equipo podemos mejorar. ¿Cuáles fueron las cadenas que te aguantaron en el crecimiento? O sea, ¿qué te arrastró? ¿Cuáles fueron las piedras que encontraste en el camino? Y no es echar la culpa, sino es cómo todos juntos podríamos, y esta frase es bien interesante porque hay dos frases fuertes en todas estas metodologías, es el cómo podríamos resolver este problema, cómo podríamos salir adelante, y la otra es por qué te pasó esto. Entonces, son herramientas, y si te das cuenta, todo está fundamentado en el lenguaje. Son herramientas fuertes en el lenguaje, ¿no? Son frases fuertes en el lenguaje que te llevan a hacer reflexiones muy íntimas, muy internas, y a partir de eso resolver los problemas de la empresa.
bien interesante. A mí me encanta eso, ¿verdad? Sí. Giancarlo, qué poderoso eso que estás diciendo y efectivamente el lenguaje, pues construimos nuestra vida y nuestro universo alrededor, pues con palabras, ¿no? Y eso en vez de buscar de repente culpables, es simplemente en la empresa o en la startup ver la responsabilidad y efectivamente por qué pasó y cómo hago para salir de esta situación. Vamos a comenzar a aplicar estas cosas también Sí, en la agencia, estoy seguro. Y cómo- yendo por ese tema, Ujú. perdón, ¿quieres agregar algo? No, no, el tema es cómo nos ayudamos, ¿no? O sea, Ajá. más allá de echar las culpas. Sí, Así es, sí. así es. Y siguiendo con este tema de las startups y la comunicación, cómo se maneja adentro, eh, además de esto, ¿qué otros aportes crees que el modelo de la startup y la comunicación que se hace dentro y fuera de una startup puede ayudar o puede aportar a de repente a negocios más tradicionales? Porque no todo tiene que ser una startup tampoco. No todo tiene que ser una startup. Sí, a negocios más tradicionales es, obviamente, manejar distintos mensajes. O sea, hay un tema de un mensaje hacia el interior de la organización, que es esto que hemos comentado de los valores, del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Luego el mensaje comercial, o sea, tener un mensaje de venta, que todos nos convertamos en vendedores e impulsadores de la marca. Y eso lo tiene mucho también estas metodologías que también invito a revisar, ¿no? De Design Thinking o Lean, que es, oye, hasta el operativo o alguien que no tiene que ver con venta al público que se acerque al cliente. O sea, que sepa qué trascendencia tiene la construcción, su proceso, ¿no? Muchas veces decimos, no, las áreas de sistemas, de operaciones u otras áreas están muy detrás y no las involucramos en el proceso de venta o no las involucramos con el proceso comercial y ellas no notan o no saben cuál es el impacto que están teniendo en el resultado final del producto o en el servicio. Entonces tenemos que involucrarlas con ese, digamos, con ese interactuar con el cliente y que sepan ellos de comunicación muy cercana el vivir el servicio o el vivir el producto. Nosotros, bueno, yo trabajé, como sabes, en Telefónica en algún momento y hacíamos esto del cliente, digamos, incógnito, ¿no? Entonces me hacía pasar por usuario y nos dábamos cuenta de las fallas, de los errores, ahí mismo. Y te das cuenta de que el mensaje no llegaba como tú lo habías propuesto detrás. O sea, tú estabas detrás y decías, qué mal, ¿no? Qué mal lo están haciendo los vendedores o qué mal lo está haciendo el call center. No, el que estás equivocado eres tú, porque no estás dando un buen mensaje, no está llegando al punto final. Entonces tienes que acercar más la compañía, hacerla más horizontal, ¿no? Y estar más enfocado en el cliente. Y por otro lado, es importante, si esta empresa tiene accionistas o tiene un directorio o tiene inversionistas, también esa comunicación hacia el inversionista, hacia el que te ha puesto el dinero o el que te va a poner el dinero es también de una manera más, obviamente más ejecutiva, ¿no? Oye, mira, la rentabilidad es esto, el flujo de caja o el directorio o vamos a cambiar de estrategia. No que, y me ha pasado que muchas startups ya faltando o emprendedores, oye, vamos a quebrar dentro de 2 meses, ¿no? Oye, ¿por qué no me has avisado antes? Yo te podía haber ayudado, ¿no? Los inversionistas están ahí para darte la mano o en el directorio estamos para darte la mano, pero es esa falta de comunicación también muy propia, creo, de los latinoamericanos que creemos que todo lo podemos hacer solos y también, ¿no? Eso. Entonces, es como si te das cuenta, es una base muy fuerte la comunicación. Empieza, como lo he comentado, antes de la creación del Product Market Fit, o sea, del match entre la necesidad del cliente y lo que estamos tratando de desarrollar. Luego va hacia el desarrollo de la comunicación interna con este alineamiento. Luego el mensaje, tenemos que validarlo en marketing y comercial y trabajar de una manera permanente en este mensaje, tanto para levantar inversión como para darnos cuenta si el mensaje debemos cambiarlo o no porque nuestro público cambió. Interesante. Y yo tengo un ejemplo, ya no sé si me estoy pasando de los minutos, No, por favor, pero tenía continúa, un que está ejemplo súper interesante. bien sencillo y transformador en el tema de, por ejemplo, construcción, ¿no? Y que no tiene que ver obviamente con startup. La empresa de construcción
a la cual me tocó asesorar en algún momento en temas de innovación, tú pasabas por la construcción y había un panel donde habían un papá, una mamá, 3 niños y un perro. Y decían, departamentos para la familia, ¿no? Y todos contentos. Y yo les digo, ustedes se han quedado en el anuncio del siglo pasado, porque ahora existen distintos tipos de familia. Inclusive hay mujeres solteras con perros, o papás solteros con hijos, mamá, papá, o sea, la sociedad cambió y el mensaje de ustedes sigue siendo el mismo que hace 40 o 50 años. No cambiaron el mensaje. Y se dan cuenta que están construyendo departamentos de 3, 4 dormitorios cuando ahora se necesita de un solo dormitorio y que tengas espacio para la mascota, ¿no? O sea, inclusive al nivel constructivo, el mensaje cambió también. Por eso no estás vendiendo, porque tu mensaje quedó desactualizado, porque la sociedad cambió. Entonces, entonces cambiemos esta forma de dar el mensaje porque la sociedad también cambió. Buenísimo el ejemplo. Además me encanta cómo has resaltado la importancia de la comunicación como pieza fundamental de engranaje, ¿no? Hay que alinear el mensaje para comercial, para marketing, para vender, para el cliente, para los propios trabajadores en comunicación interna. Me parece súper valioso lo que acabas de comentar. Y además que lo explicas todo muy bien, cómo se nota que eres profe, ¿no? Porque lo explicas de forma tan didáctica. Y hablando de forma didáctica de explicar, comentó al principio Augusto que tenías un libro publicado. Cuéntanos, por favor, al respecto. Sí, el libro, bueno, lo hice ya hace algunos años, que hablaba justo del crecimiento acelerado. ¿Por qué hablamos de este crecimiento acelerado? Porque un riesgo, un reto de las startups y de los emprendedores es crecer antes de quedarte sin dinero. O sea, oye, tengo que crecer rápido, pero no tengo dinero para hacerlo. O sea, no tengo la billetera de una empresa corporativa, de un gigante, o de un papá garandazo que me va a estar dando dinero y tengo que agenciármelas yo. Y entonces, ¿de qué manera rápida y barata puedo llegar a mi público? O sea, puedo comunicar rápidamente y de forma bastante específica, puntual y cercana al cliente. Entonces, el reto entre, oye, ¿cómo comunico? Llego a mi cliente y cumplo mis objetivos de venta sin gastar mucho dinero. O sea, es complicadísimo y a partir de esto ya nacieron ciertas estrategias y hay una carrera especial en Estados Unidos y en general en Europa y está llegando acá a Latinoamérica, se llama Growth Strategy, que tiene que ver con, oye, el crecer estratégicamente y el tener este mindset dentro de las empresas corporativas, que a mí me parece casi imposible, porque obviamente una empresa corporativa, tú recibes un sueldo fijo todos los meses y tu boleta y no tienes ese estrés de la startup o del emprendedor de que te vas a quedar sin dinero para hacer una pauta comercial. Entonces, complicado, ¿no? Complicado tener ese mindset de ahorro. Entonces, growth es crecer y growth hacking es cómo hago para hackear este crecimiento y crecer sin mucho dinero. Entonces, ¿qué estrategias, qué acciones? Y entonces ahí planteo una serie de acciones, en realidad son 150 acciones, para crecer de manera, digamos, orgánica e inorgánica y de alguna manera de forma muy barata, sin invertir mucho dinero y eso es, ¿no? O sea, obviamente hay que actualizarlo porque prometo una segunda edición, pero porque el mundo cambió también, entonces siempre los escenarios cambian, pero la base fundamental es esa, ¿no? Es, oye, ¿qué acciones puedo hacer en el corto plazo para comunicar de una manera asertiva y no quedarme sin dinero? Eso, ¿no? Y yo siempre le digo a los... Pero está interesante, aunque tú digas que necesita actualización, que seguro, pero está súper interesante. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Está a la venta? No, está libre. Yo siempre lo comparto. Si quieres, ahora se los paso. Lo compartí. En algún momento estuvo a la venta y dije, no, sabes que este conocimiento tiene que estar abierto al público y lo comparto siempre de manera gratuita y virtual. Y entonces, lo que hace es, y lo que tienes que hacer es tipo lo que hizo Creana al inicio, ¿no? Creana es una startup peruana que todo el mundo conoce aquí
y yo aprendí mucho de ellos en el tema de growth. Aprendimos juntos porque yo estuve cuando ellos recién empezaron, ahora es un monstruo, digamos, bien conocido a nivel de Latinoamérica, pero ellos empezaron con 0 soles y ellos, una de las estrategias fue hacer crecimiento a través de una red que se llamaba Chamba para Creativos, donde habían cerca de 300.000 freelancers, o sea, 300.000 personas que les gustaba el diseño y estaban buscando justamente trabajo. Y entonces Diego no se le ocurrió mejor idea que decirle, ¿sabes qué? Acá tengo cursos que tú puedes probar, que son gratuitos, algunos pagos, y lanzó su pauta ahí, esta pequeña pauta gratuita, dentro de esta red de creativos, y ahí llegaron sus primeros clientes, sus primeros diseñadores clientes. Y entonces les costó 0, ¿no? 0 la llegada a 300.000 diseñadores. Y ahí empezó el crecimiento. Y el boca a boca, que después es otro elemento importante, ¿no? O sea, ¿qué dicen de ti tus clientes? Que es una parte que siempre se abandona, ¿no? La postventa. Oye, ¿qué dicen mis clientes de mí? O sea, es bien importante porque el cliente de repente habla bien o mal de ti. Eso ya sale de tu ámbito y tienes que averiguarlo. Tienes que investigarlo. Ese es otro reto, ¿no? Ese es otro reto. El Y ahora investigar qué que, dice, qué mensaje. y ahora que llega IKEA o IKEA, como le quieran decir, al Perú, vamos a ver, va a ser toda una clase magistral del tema de la postventa, ¿no? Vamos a ver qué pasa por ahí. Claro, claro. Y Giancarlo, para ir cerrando y no quitarte más de tu valioso tiempo, algo que siempre escucho, y que de repente escuchamos todos, cuando hablamos de las startups, y es este famoso el elevator pitch, Ah, sí. ¿sí? Elevator ¿Qué pitch. tan, qué Sí. tan cierto es? ¿Sirve? ¿Cómo se debe hacer Mira, si es que sirve? ¿Qué debería contener? mira, yo he estado, o sea, desde el lado, yo he estado en ambos lados, ¿no? Yo he estado como startupero, he estado como en la aceleradora y en la red de inversión ángeles, redes de inversión ángeles. Entonces, los startuperos, emprendedores dicen que es demasiado injusto que ellos se han gastado muchos años de su vida, algunos casi toda su vida, y que en 5 minutos puedas valorar esto. O sea, que tienes que, de repente estás mal ese día y no diste te levantaste con el pie izquierdo y en 5 minutos es complicado, ¿no? O sea, y bueno, y para eso hay una solución, ¿no? En emprendimiento y para levantar inversión o hacer el pitch, efectivamente son 5 o 10 minutos, pero no estás buscando vender tu startup en 5 minutos. Estás buscando jalar la atención y eso muchos emprendedores se equivocan, ¿no? Estás buscando captar la atención de tu inversionista con un mensaje poderoso para que se quede con las ganas de buscarte nuevamente. Y en eso se equivocan los emprendedores. Los emprendedores quieren poner todas las características en 10 diapositivas y hacerlo en 5 minutos. Entonces, no es eso. Es que el inversionista se quede con ganas de saber más de ti y te diga, oye, Giancarlo, nos reunimos y nos tomamos un café para seguir conversando de esto que está tan interesante. Y entonces tú y ahí tienes la oportunidad de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 días, 5 días de explayarte y buscar levantar inversión. Entonces esos 5 minutos tan tiranos, que son el pitch elevator pitch, que es explicar todo lo que es tu startup en 5 minutos, es para tú llamar la atención. Entonces tienes que tener un mensaje poderoso. Y tienes que tener un mensaje poderoso desde el arranque, porque si no pierdes la atención. ¿Y qué mensaje poderoso es desde el arranque? Primero eres tú como persona, cómo tú enganchas con la audiencia, y luego, dentro de tu mensaje, tenés estos 5 primeros minutos que captas la atención con el problema y con el problema fuerte que quieres resolver. Oye, y que el inversionista sienta y diga, sí, efectivamente, ese problema lo tengo yo o lo tiene alguien que yo conozco y quiero resolverlo contigo. Eso es. No es un Excel, eso no es conversar y jalar la atención, eso es. Podríamos seguir hablando muchísimo. Yo creo que el tema de las startups y emprendimientos da para repartirlo en varias ocasiones, así que estoy seguro que no será la última vez que tengamos a Giancarlo acá en este espacio. Gracias, Sí, Augusto. lo vamos a invitar nuevamente para hablar de las metodologías también, del design thinking, que se confunde mucha gente. Eso es súper interesante también. Así que de todas maneras, vamos a invitarte otra vez. Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, el haber compartido todo esto con nosotros ha sido súper interesante.
y esperamos tenerte nuevamente por aquí. Dinos, Gracias, por Maggie. favor, vamos a poner seguro abajo las redes, por dónde te seguimos, por dónde nuestra comunidad puede acceder a tu libro. Sí, mira, que me contacten, yo siempre estoy en LinkedIn, así es que me contacten para mí es digamos, es casi como un chat para mí, así es que yo estoy ahí, siempre contesto y siempre estoy atento a tener reuniones, yo tengo mi cuota de reuniones con emprendedores todas las semanas, así es que listo para ayudar y conversar con ustedes cuando lo necesiten. Así es que en LinkedIn me pueden ubicar, en Giancarlo Falcón Canepa, y ahí estoy. Si me escriben, listo, les comparto mi libro, también lo he publicado, está abierto en redes, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Y mucho gusto para estar en contacto cuando quieran. Oye, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por compartir toda tu experiencia y conocimiento con la comunidad. Y bueno, a todos los demás, nos vemos en el siguiente episodio de Printsight, su podcast en la segunda temporada. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Gracias, chao. Printsight Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especialistas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de nuestra comunidad digital, visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda, la comunicación está en nuestro ADN. Nunca paramos de comunicar.